Buenas tardes, mi nombre es Diego Rivero Olivares y hoy voy a hablar sobre antecedentes históricos de la ecología y varios temas más. Empecemos. Eh, el antecedente histórico de la ecología. Ernest Haeckel, este fue un biólogo alemán, el cual apoyó las ideas de Charles Darwin y consolidó su teoría de la evolución. También fue conocido como el padre de la ecología. Después tenemos a Eugene P. Odum, que fue un biólogo, el cual dio la definición de la palabra ecología. Tenemos a Arturo Gómez Pompa y Fausto Miranda. Arturo Gómez Pompa fue un biólogo y ecólogo que estudió aquí en México. Se especializó en la investigación de recursos bióticos, y Fausto Miranda fue un botánico que estudió en España y después vino a México para estudiar las selvas tropicales y las plantas. Tenemos a Julia Carabias, que es una bióloga y ambientalista que ha hecho investigaciones en temas de regeneración de ambientes tropicales. Tenemos a José Sarucán Kermes, era un biólogo que estudió la dinámica de procesos de sucesión secundaria en zonas tropicales del mundo. Después está Jesús León Santos, que es un ambientólogo que creó el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca. En la actualidad, la ecología se define como un estudio directo hacia la biología en cómo conviven los seres que habitan cierta área entre ellos y cómo actúan con el ambiente. El siguiente tema es la estructura del ambiente, los factores bióticos y abióticos. Los bióticos, este es un ecosistema que se forma por varias partes, como los organismos productores, consumidores y desintegradores. Los ejemplos de estos serían bacterias, plantas y animales. Los factores limitantes de este es una competencia entre especies y depredación. A esto se refiere a algo que hace que baje cierto tipo de población o de especie. Los abióticos son elementos no vivos, pero que son necesarios para vivir. Ejemplos de estos serían el agua, el clima o la luz. Después tenemos los factores limitantes de esto, que son los que existen por las condiciones del clima o por un suelo. Son los que limitan el crecimiento o el funcionamiento de ciertas cosas. Los principios ambientales. ¿Qué son estos? Son los principios que hacen actuar a una persona para proteger el medio ambiente y su sustentabilidad. Luego está el principio de Liebig. Dice que a falta de nutrientes en las plantas estará limitado el crecimiento a pesar de tener otros nutrientes que son igual importantes. Está la tolerancia de Shelford, que esta ley propone que todos los organismos tienen un límite a ciertos factores en el ambiente y que hay que respetar esos límites o se podrá llegar a perder. Básicamente habla de que todo tiene que estar con medida. Luego vamos con el tema de la población. ¿Qué es esto? Esta es la cantidad de una especie que vive en un mismo sitio y convive dentro de él. Luego están las poblaciones familiares. Es la población donde todos son de la misma sangre y son familia. Ejemplo de esto sería una manada de lobos, porque el macho y la hembra van teniendo crías y así van haciendo su familia. Están las poblaciones gregarias, que es cuando varias especies se juntan por un tema más de supervivencia y no importa que sean de sangre o no. De ejemplo de esto serían los gorilas. Las poblaciones estatales es una sociedad donde un ser vivo no puede vivir por sí mismo solitariamente. Cada ser vivo tiene una razón de ser y no puede separarse de su pueblo. Un ejemplo de esto sería un hormiguero. Todas las hormigas tienen un papel específico y tienen que cumplir sus funciones. Las poblaciones coloniales, esta es una población donde no son de la misma especie, pero se reproducen entre sí y hacen crecer una zona específica. Ejemplos como estos sería el pingüino emperador y el pingüino rey, que entre ellos se pueden procrear y crear la zona. Propiedades. De las propiedades tenemos el tamaño, que este es el número total de seres vivos que hay en una población. La densidad, que es el número que hay en ciertas zonas de la población. Hay densidad absoluta, que es la cantidad de gente que habita un mismo lugar por un cierto periodo de tiempo. Y la relativa, que es saber cuántas personas se encuentran ubicadas en un mismo punto. Tenemos la dispersión, que es cuando una persona o algún grupo de personas salen de su zona de confort, por decirlo así, y ya sea por alguna necesidad o por gusto propio. La dispersión al azar es cuando un individuo decide tomar su propio camino sin necesidad de seguir a los demás. Está la uniforme, que es cuando los individuos de una misma especie están separados por poco espacio, pero dentro de una misma área. Y está el aglomerado, que es cuando en una especie se forman grupos y cada grupo toma su camino, es como si se volviera una manada. Está la natalidad, que es la cuenta que se lleva a cabo de los nacimientos en las poblaciones durante cierto periodo de tiempo y se maneja con la tasa de natalidad. Y tenemos la mortalidad, que es lo contrario, que es la cuenta de cuántos fallecidos hay durante cierto periodo de tiempo y se maneja con la tasa de mortalidad. Está la migración también, que esto se refiere a cuando una persona o un grupo de personas pasan de una zona a otra para buscar un hogar
y ya sea por decisión voluntaria o involuntaria. El siguiente tema es comunidad o biocenosis. ¿Qué es esto? Esta es la cantidad de especies diferentes que habitan un mismo área, o el área tiene condiciones perfectas para que habiten sin problemas. Está la zoocenosis también, que es cuando los animales y la fauna conviven en una misma zona con condiciones específicas para poder vivir en una misma comunidad. Está la fitocenosis, que se refiere a un lugar donde muchas plantas pueden vivir con características específicas para poder sobrevivir. Está la microbiocenosis, que se refiere a los microorganismos que viven en cierto hábitat con las condiciones para sobrevivir igualmente. La estructura de la comunidad, estas son estadísticas que nos enseñan la cantidad de espacio y especies que puede tener una zona específica. Entre ellas está la repartición, que puede ser repartida por el número de habitantes o especies a medida que todos tengan el mismo nivel o el mismo porcentaje del lugar que habiten. La densidad, que es el espacio que habita un número de personas de una parte de la comunidad. Está la dominancia, que es cuando una especie tiene más espacio que otra en una misma zona geográfica. La diversidad se refiere a la cantidad de diferentes especies que habitan una zona y viven en la misma. Relaciones interespecíficas y intraespecíficas. La definición de esto es que las relaciones interespecíficas es cuando varias especies conviven en un mismo ecosistema y luchan por espacio o por la comida, mientras que en la intraespecífica es cuando una especie hace un grupo para beneficiarse todos de un mismo logro. Está el neutralismo, que es cuando dos o más especies viven en paz y son independientes una de la otra. Tenemos el comensalismo, que se refiere a cuando una especie se beneficia mientras que a otra no le pasa nada, ni le hace bien ni le hace mal. Está la cooperación, que es cuando en una misma comunidad varias especies aportan todos para un bien mayor. Está el mutualismo, que es cuando dos especies de una misma comunidad se apoyan y salen beneficiadas las dos. La depredación es el momento donde una especie se vuelve dominante y cazadora, se alimenta de una presa para sobrevivir. Está el parasitismo, que es cuando un parásito vive dependiendo de otro parásito. Tenemos la competición, que es cuando dos especies luchan por un territorio, cierto alimento o simplemente sobrevivir. El que tenga más poder sobre el otro ganará esta competencia. Después va el tema de ecosistemas terrestres. Arthur George Tansley, que fue un botánico, el que aportó el término ecosistema al mundo, y entre ellos está la tundra, bosque de coníferas, bosque mixto, selva, sabana y desiertos. Entre ellos, unos tienen ecosistemas árticos donde no hay árboles o vegetación, hay unos donde igual son fríos y se pueden encontrar zonas montañosas, pinos, árboles de coníferas. Hay bosques donde hay árboles diferentes a los normales, que son los angiospermas y los gimnospermas, que también hay unos donde son bosques con climas húmedos, y unos donde por ejemplo hace mucho frío en invierno y en el calor de verano no afecta tanto. Los ecosistemas marinos son lénticos y lóticos. Un léntico es conocido por ser agua estancada en un lugar y no poder fluir, como serían los lagos, pantanos o estanques. En los lóticos, esto es conocido por ser agua que siempre está corriendo. Un ejemplo de esto serían los ríos o canales. Está la zonación y ejemplos de estos. La zonación es el desplazamiento de la vegetación según el cambio climático. Está el supralitoral, que es una parte entre la arena y el mar que sumerge toda la vegetación cuando hay niveles altos de agua. Esto es en la parte de hasta arriba, en la parte alta. Está la mesolitoral, que es la zona que se sumerge o emerge por las mareas, que es la parte media. Y la infralitoral, que es la parte más baja, donde los organismos se quedan permanentemente por el poco oleaje que llega a alcanzarlos. Luego tenemos los bentos, que son los organismos que están enterrados en la arena, los que se adhieren a las rocas o los que caminan hasta el fondo del mar. Serían como los cangrejos, almejas o mejillones o caracoles. El perifitón son animales o plantas que se adhieren a rocas o superficies duras. Ejemplos de estos serían como los hongos o algas. Luego tenemos el plancton, que son varios organismos de tamaño microscópico, conocido como el mayor alimento marino y que proveen más del 50% del oxígeno. Luego está el nécton. El nécton son organismos o especies que pueden moverse con libertad propia y no dependen de una corriente para movilizarse. Y estos aparecen en lugares donde hay más luz. Ejemplos de estos serán los peces. Luego está el neuston, que es plancton que habita casi en la orilla del mar o en la superficie. Que parte de estos sean como los insectos. Luego tenemos los ciclos biogeoquímicos, que son los gaseosos. Es cuando una sustancia cambia de una
cuando una sustancia cambia de lugar en una forma gaseosa. Ejemplos como estos son el carbono, oxígeno y nitrógeno, que todos estos son esenciales para la vida y estos nos lo transmiten por medio de gases. Están los sedimentarios, que estos elementos se encuentran en lugares como las rocas o suelos, tienen un ciclo mucho más lento que el gaseoso y estos se encuentran normalmente atorados en rocas. Ejemplos de estos serían el fósforo y el azufre. En el fósforo se encuentran unidas las rocas y para separar necesitamos lluvias o el mismo viento para que desgaste las rocas y lo logre separar. El azufre es esencial para el cuerpo humano porque crea aminoácidos en las proteínas y otros compuestos que lo hacen efectivo. Solo que esto debe ser controlado porque si no se controla puede provocar lluvias ácidas. Tenemos la biodiversidad como siguiente tema, que Edward O. Wilson fue un entomólogo llamado el padre de la biodiversidad. Entre ellos hablamos de los países megadiversos, como son México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, la India, Malasia, Indonesia e Australia. La biodiversidad en México. En México tenemos bosques de pino, tenemos montañas, matorrales, pastizales y vegetación acuática. Al hablar de la fauna tenemos lobos grises, la mariposa monarca, quetzales, ocelotes, el águila real, iguanas, ajolotes y hasta escorpiones. Causa de pérdida de biodiversidad. ¿Qué causa la pérdida de esto? Es la contaminación, sobreexplotación de recursos, quema y tala de árboles, inundaciones, sequías y destrucción de los hábitats. Y sobre esto hay especies en peligro de extinción como son los elefantes, los leopardos de las nieves, el oso panda, el oso polar, y estos animales se encuentran en peligro de extinción porque el humano está consumiendo todo su hábitat o consume al mismo animal. Recursos naturales. Entre estos tenemos los factores bióticos y abióticos otra vez, que son los abióticos son los elementos que no están vivos, que son esenciales para vivir, como son el oxígeno. Los bióticos son elementos que provienen de la naturaleza que usa el humano para su uso, pero no abusan de estos. Están los recursos renovables, que se refiere a los recursos que pueden renovar su forma natural sin que el ser humano le ayude a crecer nuevamente. Y están los no renovables, que son recursos que se pueden agotar en cualquier momento y son limitados. Luego están las áreas naturales protegidas, que su objetivo es mantener con vida y proteger la biodiversidad de los seres vivos y mantener zonas protegidas. La reserva de la biosfera. Estas son zonas que no están protegidas por el hombre o que abusan de sus recursos, pero se deben proteger para evitar que se deteriore el lugar. Ejemplos como estos serán los parques nacionales. Y los parques nacionales, estos se caracterizan por ser una zona alterada por las personas para enseñar su flora del país y en ciertas ocasiones hasta su fauna. El área de protección de recursos naturales son áreas que priorizan el proteger los suelos o zonas geográficas que proveen recursos. Las áreas de protección de flora y fauna son lugares que igualmente protegen los hábitats de muchas especies de animales y organismos, así como cuidan la flora, ya sea terrestre o marítima. Los monumentos naturales, estos son lugares, objetos naturales que poseen mucho valor histórico, por eso deben ser protegidos, y un ejemplo de estos podrían ser las pirámides. Los santuarios, estas son zonas con flora, fauna, paisajes y eventos únicos que albergan ciertas zonas del mundo y por eso tienen que ser cautelosamente cuidados. El siguiente tema es la educación ambiental, que hay objetivos de la educación ambiental tomando en cuenta la Carta del Grado de 1975. Bueno, sus objetivos eran que todo el mundo tenga interés por el medio ambiente y los problemas que conlleva el no cuidar de él. Tenemos la Cumbre de Río, que elabora la Agenda 21, y los compromisos propuestos que están en esta agenda dice que se den educación ambiental y la gente para concientizar a la gente y tenga un desarrollo sustentable con el medio ambiente. La educación ambiental en México, la Semarnat, que es la que se encarga de dar la educación ambiental en todos los niveles educativos, es la que se encarga de este cuidado ambiental. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Esta ley dice que se necesita cierto presupuesto para poder conservar y proteger al ambiente del territorio nacional. Luego tenemos la Dirección General de Educación Ambiental, que dice que debe haber un programa de educación ambiental dando actividades de carácter educativo y así hacer entender la importancia del medio ambiente. Tenemos los procesos educativos en la actualidad,
que los provee la UNESCO, apoyado por la SEP y la Semarnat. A este se le llama EDC o Educación para el Desarrollo Sostenible, al proyecto de la UNESCO que se encarga de proporcionar la información de cuidado y preservación ambiental en todos los niveles educativos. Luego tenemos la sustentabilidad. ¿Qué es esto? Esta busca la calidad de vida del medio ambiente sin que se exploten los recursos naturales hasta terminarlos y tener una buena gestión de ellos. Los principios de la sustentabilidad que se dan en Río de 1992 son 27 principios de los que habla esta conferencia y dicen que los gobiernos deben proteger la vida y el futuro del medio ambiente que tengan en sus países, al igual que los pueblos cuiden su medio ambiente. Los objetivos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se creó para apoyar el desarrollo económico de hábitats naturales en América Latina y reforzar su relación. Luego están las dimensiones de sustentabilidad de la UNESCO. Dice que hay 4 dimensiones de sustentabilidad que son ecológica, económica, social y política. La social dice que entre los pueblos tiene que haber paz y sin la paz no habrá un desarrollo sustentable. La ecológica dice que debe tenerse un buen uso de los recursos como el agua o el suelo sin abusar de ellos. La política permite que las sociedades aporten más a su medio ambiente y estos se vuelvan sustentables con decisiones que ellos vayan tomando. Luego tenemos el económico, que habla de que las empresas deben cuidar más los recursos naturales que utilicen y no explotarlos hasta el nivel de extinguirlos. Luego el impacto ambiental. La Carta Europea de los Suelos. Esta carta indica la forma en la que se debe cuidar y gestionar la forma en la que se usan los suelos. Se indica cómo cuidar del humano y cómo equilibrar su uso para producir algo en ella. Luego está el protocolo de Kioto, que este protocolo existe porque se preocupan por las emisiones de gases de efecto invernadero y que se baje el uso del carbón, gas y etcétera. Está Cancún en 2010, que esta conferencia hablaron de limitar el crecimiento de la temperatura, igual que el protocolo de Kioto, que eran reducir las emisiones de gases, ya que el plan de Kioto no salió como esperaban. Tenemos la contaminación, que es la forma en la que un lugar puede volverse inadaptable y altere la vida de los seres vivos. De esto se contaminan los suelos, agua, aire, contaminación visual, acústica y radioactiva. De ellos, la contaminación del suelo se provoca por el humano, ya que puede tirar residuos industriales. En el agua, igualmente desechos radioactivos o petróleo, y puede matar a los seres vivos, igualmente con basura. En el aire se quema la combustión de combustibles fósiles, las fábricas o la deforestación. En la visual son elementos que obstruyan la visión de un paisaje o un suelo natural, y esto se considera la visual. Acústica, eso es cuando hay muchos ruidos que provoquen molestias a una persona, ya sea música fuerte, construcciones o el pasar de un coche. Y la radioactiva es cuando se vierte una sustancia química que pueda matar o afectar a una persona, animal o al medio ambiente. O igualmente hay radiación natural que afecta al medio ambiente. Está el calentamiento global, que se produce porque el humano emite muchos gases de efecto invernadero. El cambio climático, que se refiere al cambio y comportamiento del clima de las temperaturas del mundo. El efecto invernadero. Esto sucede cuando el calor que entra a la Tierra no puede escapar y se queda dentro, causando que el calor que sentimos. Muchas ocasiones el calor puede ser fuerte y dañino. Tenemos la lluvia ácida, que es causa de la contaminación en la atmósfera. Tenemos el adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono es la responsable de que haya vida en el planeta. Tenemos la desertificación, que esto sucede por un mal uso de las tierras o por cambios extremos en el clima. Tenemos la erosión de los suelos, que es la pérdida de la primera capa que nos da nutrientes a las plantas. Está la deforestación también, que este es un proceso que hace el hombre, donde retira árboles o plantaciones para crear terrenos para una casa, una carretera o edificios. Está la pérdida de biodiversidad, que se refiere a la cantidad de seres vivos que se pierden, esto causando cosas como la deforestación, donde les quitan sus hábitats. La huella hídrica, esto es lo que nos indica cuánta agua hemos utilizado alrededor de toda nuestra vida. De ese mismo podemos hacer un ahorro de agua y cuidarla más. Están las aguas azules, que se refiere al agua dulce, potable o que puede salir de lagos y ríos. El agua verde, que sale principalmente de las lluvias, plantas, y esta agua se puede acumular para utilizarse y regar sembradíos. El agua gris, esta agua ya no se puede utilizar tanto, pero puede usarse por medio de filtraciones. Luego están las energías alternativas, que son la biomasa, biogás, energía solar, energía eólica, hidráulica, geotérmica y mareomotriz. La biomasa es la que produce medio de los organismos, que es cuerpos en descomposición o los que van soltando. La biogás es la energía que sale de los desechos o excrementos de animales como vacas o caballos. La energía solar es el mismo sol que nos
puede dar electricidad con un panel solar, la eólica, que puede ser con aspas eólicas si no es de igual energía, la hidráulica, que es la energía que da la fuerza del agua, y geotérmica, que esta energía sale del centro de la Tierra y ocupa calor como energía. Y tenemos la mareomotriz, que es una energía que sale por el movimiento del mar y produce una fuerza y se utiliza con energía. Y mis conclusiones. En conclusión, la vida en el planeta debe cuidarse lo mejor posible, ya que todos los planes y protocolos son por algo. Los humanos nos estamos acabando el mundo y debemos cuidarlo porque habrá un momento donde no haya retorno para cuidarlos. Las empresas también tienen que ser conscientes del impacto que tienen en el mundo. Deben utilizar energías renovables para poder seguir produciendo energía y productos.